¿Qué tal? A continuación hablaremos de enfermedades neurodegenerativas, dando un énfasis específico en la enfermedad del Alzheimer. Somos el grupo conformado por Miriam Alejandra, Montserrat, Patricia, Gabriel y Oscar. Bueno, comenzaremos con una definición de qué son las enfermedades neurodegenerativas. La causa principal de muerte es que sea de manera progresiva debido a la afección y el daño de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso. Esta pérdida progresiva de las células nerviosas es lo que origina los síntomas neurológicos y neuropsicológicos característicos de cada una de ellas. La enfermedad neurodegenerativa más frecuente es la de Alzheimer, que a su vez es el tipo de demencia más frecuente. Otros tipos de procesos degenerativos frecuentes son la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington o la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, entre otras más. En cuanto a las causas, la aparición de síntomas en estas enfermedades dependerá de la zona del sistema nervioso central afectada. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, la degeneración comienza cuando el sistema límbico es atacado primero, el hipocampo en particular. Después, la corteza cerebral y el tronco encefálico por último, causando que cada estructura pierda su habilidad de funcionar. Comenzando a adentrarnos al tema, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Esta es una enfermedad neurológica progresiva y de lenta aparición que causa demencia. Se caracteriza por la destrucción de las neuronas, lo que provoca cambios estructurales y químicos. El 7% lo presentan los mayores de 65 años y aproximadamente el otro 50% los mayores de 85 años de edad. En cuanto a los factores de riesgo de importancia, como ya se mencionó, el primero fue la edad, que es el que conforma el de mayor factor de riesgo. Por consiguiente, seguimos con los antecedentes familiares. Las personas con padre, madre, hermano o hermana con Alzheimer tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad y el riesgo aumenta si más de un familiar tiene la enfermedad. Como último factor de riesgo tenemos la herencia. Veremos más adelante cada una de ellas. En cuanto a la de mayor riesgo y el primer gen de riesgo identificado es la polipoproteína E4. También tenemos variantes en los genes que codifican 3 proteínas, que viene siendo la APP, que es la proteína precursora amiloidea, la presenilina 1 y 2, y las veremos más adelante. En cuanto a manifestaciones clínicas, esta enfermedad tiene un inicio gradual y poco llamativo, por lo que al principio siempre es difícil de determinar con exactitud. Esta enfermedad puede durar de entre 2 y 20 años. Y las personas que padecen Alzheimer no van a presentar los mismos síntomas, pero hay comportamientos característicos y síntomas que son comunes. Tenemos la fase leve. En esto lo principal es que la persona va a tratar de ocultar sus síntomas. El síntoma fundamental son los olvidos o pérdida de memoria, que al parecer se pierde la memoria de lo que acaba de ocurrir o lo que acaba de decir. O pérdida de la capacidad de concentración y falta de interés. Hay una desorientación temporal, una alteración del juicio en la que la persona se viste inadecuadamente y compra desmesuradamente, y hay cambios en la personalidad, como ansiedad, depresión, enfado, hostilidad, entre otras. Después seguimos con la fase moderada. Al progresar la enfermedad, la persona ya no puede ocultar que padece esta enfermedad. En esta fase se confunde fácilmente y no se lo puede dejar solo, por lo que el familiar debe de estar con él todo el día. No es capaz de hacer cálculos, hay una pérdida total de la memoria reciente. No puede realizar sin supervisión las actividades de la vida diaria, como son vestirse o bañarse. No puede entender instrucciones fáciles, tiene problemas en la comunicación, esto es tanto para expresarse como para entender. Está desorientado en el espacio, es decir, que puede perderse fácilmente. Evita los contactos sociales y se vuelve irritable. Aparecen las alteraciones del comportamiento, como son agresividad, reacciones catastróficas o que acusan a otras personas de que les han robado algo. Y por último, se presenta la fase severa. En esta, al final, la persona se desorienta del todo y es completamente dependiente del cuidador o cuidadora.
no sabe dónde está, no existe una memoria reciente y la memoria remota está muy afectado. No va a reconocer a los familiares más cercanos. Va a depender para las actividades de la vida diaria. La persona va a tener que estar encamado o va a caminar con mucha ayuda. Se presenta incontinencia doble y es necesario darles de comer ya que ellos no lo pueden hacer. Apenas sabe hablar, incluso en esta fase siempre va a percibir la compañía y el amor de su familia. Y conservan el afecto hasta en fases muy avanzadas de la enfermedad. Algo importante aquí es que siempre van a percibir el cariño de su familia. Ahora bien, antes de adentrarnos específicamente a la fisiopatología de la enfermedad del Alzheimer, es importante conocer algunos aspectos generales de lo que son las patologías neurodegenerativas por agregación proteínica y los cuerpos de inclusión. Generalmente, estas están caracterizadas por la agregación de proteínas plegadas, que esto es una forma anómala de las proteínas, que se van a distribuir en diferentes regiones del cerebro, lo que va a definir las características clínicas o físicas de cada enfermedad y van a seguir un patrón específico para cada una de ellas. Básicamente, estos agregados proteínicos consiguen escapar de los diferentes mecanismos de degradación que van a hacer que estas proteínas no se acumulen o estas proteínas anómalas no se formen. Escapan básicamente de ello y van a disparar una serie de efectos neurotóxicos que junto con la agregación de una respuesta inflamatoria van a conducir finalmente a una muerte celular. Aquí hay una pequeña tablita la cual nos va a hacer una comparación de las diferentes enfermedades neurodegenerativas por este tipo de circunstancias. Nos habla acerca de la prevalencia, ya sea tanto en hombres como en mujeres, la aparición de la enfermedad en alguna etapa de la vida y la semiología, básicamente las características clínicas. Aunque para cada enfermedad neurodegenerativa hay una proteína específica que actúa, una proteína específica anómala, puede haber la agregación de diferentes proteínas en una misma enfermedad y varias enfermedades van a compartir ciertas proteínas que las van a relacionar un poco. Sin embargo, hay un grupo de proteínas específicas, las cuales son denominadas chaperoninas. Estas se localizan cerca de la síntesis del polipéptido y van a tratar de evitar un plegamiento anómalo, lo que en alguna etapa de la evolución de la enfermedad se va a ver alterada esta función. Además de la agregación de proteínas anómalas, es importante saber acerca de los cuerpos de inclusión. Específicamente, hay una porción de estos que se les llama sinucleoneopatías. Básicamente este término es utilizado para referirse a enfermedades que tienen el depósito en común de una proteína llamada alfa-sinucleína. Esta se encuentra alterada claramente, la cual es vista en el citoplasma de las neuronas y de las células gliales. Para no ir directamente a la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, como lo van a hacer mis compañeros a continuación, vamos a hacer una referencia acerca de la enfermedad de Parkinson, donde estos cuerpos de inclusión van a ser represados por un tipo histológico específico conocido como los cuerpos de Lewy. Estos básicamente son asociados a la pérdida neuronal y a aglosias secundaria y básicamente, además de las regiones mencionadas, están presentes en algunos núcleos del tallo cerebral, núcleos de la base, de la corteza cerebral e incluso en otros lugares distantes al sistema nervioso central, como lo son el túbulo, el corazón, tubo digestivo, sistema nervioso periférico y la piel. Básicamente comparten estas características con otras enfermedades neurodegenerativas, lo que es la patogenia de la alfa-sinucleína. Esta básicamente va a formar neurofibrillas que son insolubles y que se distribuyen en diferentes sitios de la economía neuronal, formando unas neuritas de Lewy. Y
en las neuronas se van a formar conglomerados eosinófilos con un halo claro, conocidos como los cuerpos de Lewy. Como se comentó en un principio, no solamente es la aparición de un solo tipo de proteínas, en este caso, para la enfermedad de Parkinson, el agregado de alfa-sinucleína va a estar junto con otro tipo de proteínas, como son la ubiquitina, la sinfilina y también elementos de proteosoma y otras proteínas del citoesqueleto. Estudios recientes han demostrado la presencia simultánea de dos proteinopatías, como ocurre en el caso de la enfermedad del Alzheimer. En este caso, coexisten placas amiloides, que es contenido de proteína B amiloide, con marañas neurofibrales, que es contenido de la proteína tau hiperfosforilada. Además, a estas dos proteínas anómalas se le puede agregar una sinucleodopatía. Además, estudios in vitro demuestran claramente cómo la presencia de una proteína plegada anormalmente, como podría ser el caso de la alfa-sinucleína, puede actuar como inductor de otra proteína, en el caso de la enfermedad del Alzheimer, una proteína tau anómala. Y básicamente estos Ahora hablaremos de las bases moleculares acerca del Alzheimer. Para comenzar, es muy importante hacer un énfasis en que hay un estadio o una presentación de Alzheimer temprano y uno tardío. Estos están distinguidos por diferentes tipos de genes y fisiopatología, pero en esta ocasión vamos a hablar primero acerca del Alzheimer de aparición temprana. Es una forma muy poco común y generalmente hay síntomas antes de los 65 años y aparecen estos entre los 30 y 60 años. Se han podido aislar principalmente lo que son 3 genes. Para empezar, tenemos los genes del tipo APP, que es la proteína precursora amiloide, que se presenta en el cromosoma 21 en el brazo Q. Y esta es precursora de lo que después va a ser el péptido amiloide beta 42 y 40, los cuales se encuentran implicados en la generación de placas amiloides. Para entender un poco esto, vamos a ver la fisiopatología en este diagrama. Vamos a tener que la proteína precursora amiloide va a ser intervenida por la beta secretasa y esta va a formar la beta prolipoproteína amiloide, que después va a ser intervenida nuevamente por la gamma secretasa y va a formar lo que son los polipéptidos beta 40 y 42, los cuales son solubles, y esto hace que funcionen normalmente en el líquido cefalorraquídeo. Pero cuando tenemos alteración de esto, va a hacer que haya una sobreproducción, lo que va a generar fibras amiloides que van a provocar consecuentemente la acumulación de placas, y esto va a generar la enfermedad de Alzheimer. Ahora hablaremos de los genes de presenilina 1 y presenilina 2. Estos genes se encuentran, en el caso del presenilina 1, en el cromosoma 14, y ambos se van a presentar aproximadamente en la tercera y cuarta década de la edad. En cambio, el gen de la presenilina 2 se va a encontrar en el cromosoma 1. Y ya viendo un poco de la fisiopatología, va a hacer que la función de las presenilinas es que va a codificar a la gamma secretasa, y como vimos anteriormente, esta es encargada de lo que es el corte, por decirlo así, de las fibras, que va a cortar en este caso a la proteína precursora amiloide para generar a los amiloides beta 40 y 42. En este caso, la sobreproducción va a generar que se haga un acúmulo de estas, lo que va a generar consecuentemente de nuevo una placa que después va a provocarnos la enfermedad.
Ahora bien, vamos a hablar de la proteína tau. La proteína tau es codificada en el cromosoma 17 y se expresa ampliamente en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y en otros órganos como lo es el riñón y el corazón. Esta proteína se une a los microtúbulos y promueve su ensamblaje y a mantener su estructura por medio de la fosforilación de la misma. Aquí se incluyen las serinas y las tioninas. La taupatogenia. En las taupatías, el tau se hiperfosforila. Esta hiperfosforilación es capaz de autoensamblarse, formando los ovillos neurofibrilares. Además, el tau secuestra las principales proteínas asociadas a los microtúbulos en las neuronas, lo que son la MAP1, alfa y beta y MAP2. Aquí podemos encontrar un diagrama en el que nos muestra cómo se pierde la estructura de los microtúbulos y el proceso de la enfermedad Alzheimer. Ahora bien, vamos a hablar del Alzheimer de aparición tardía. Esta es la presentación más típica de la enfermedad y se presenta en adultos mayores de los 60 a 75 años. El principal gen implicado en la aparición del Alzheimer de origen tardío es la apoliproteína E, que se codifica en el cromosoma 19. Además, se han identificado 3 isoformas, la E2, E3 y E4. La última mencionada es la implicada en la enfermedad. Tanto la APO E2 y E3 se encuentran de mayor medida como lo normal, pero en los pacientes con enfermedad de Alzheimer hemos encontrado índices mayores de la ApoE4, la cual no tiene alta afinidad en la unión a la proteína tau, dejando los sitios para las amiloides beta. Se ha observado que la proteína E3 suele ser de gran ayuda para evitar la hiperfosforilación del tau. Sin embargo, esto no se ha comprobado del todo. Al sobreexpresarse la E4, esta no se une al tau de manera que deja que la acumulación de las amiloide beta la unión para poder desestabilizar la proteína. Agradecemos su tiempo y ver nuestro video. No olviden darse su like.